Estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast Unidas a la Vid, en nuestro capítulo número 2. Y nuestro capítulo se llama Una nueva vida en Cristo. Estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast Unidas a la Vid, en nuestro capítulo número 2. Y se llama nuestro capítulo Una nueva vida en Cristo. Y la verdad es que me emociona hablar de esto. Sí. A mí me emociona un montón. Hay que recapitular. Ya tuvimos el primer capítulo de esta segunda temporada, Amén. en donde hablamos de los devocionales y talleres que tuvimos en la convención de Mujeres Jun pasada del 2022. Así es. ¿Ya? Así que para que nos contextualicemos qué es lo que estamos aprendiendo. ¿En la convención de señoritas o encuentro de señoritas? Claro. Encuentro de señoritas, 2022. Del 2022. Lleva por nombre Apartadas. Y bueno, nos vamos a presentar. Amén. Bueno, Hermana Cami. mi nombre es Camila Valencia. Soy de la iglesia de La Florida Nuevo Amanecer, la zona Central Oriente, Distrito Sur. Estoy muy contenta de poder participar en este podcast, de poder estar contigo, Ana. Emocionada de compartir las verdades del Evangelio, de ser de bendición para sus vidas el día de hoy, donde sea que nos estén escuchando, camino a sus trabajos, Haciendo los quehaceres, camino a sus colegios, de vuelta. En el lugar en donde se encuentren, esperamos de verdad ser de bendición y que este capítulo sea de provecho para sus vidas. Amén. Y bueno, ¿Las redes? A eso se me olvidaba. Recordemos que deben seguirnos en nuestras redes sociales. Así es. Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. ¿Se me va alguna? Se suscriban a nuestro canal de YouTube, en donde pueden ver, obviamente, visualmente este podcast. Sí. Y nos pueden escuchar en las plataformas de Spotify y Apple Podcast. Ahí está. Súper. Estamos en ambas plataformas ahora. Exacto. Y también pueden escuchar la temporada pasada si es que no la vieron. Exacto. Si por casualidad se encuentran con este capítulo como el primer capítulo que escuchan, tienen que saber que ya tenemos una temporada en nuestros hombros, si se puede decir así, y que pueden escuchar, pueden ser de provecho para su vida. Claro, de edificación. Exacto. Vamos a entrar de lleno en este capítulo. Una nueva vida en Cristo. Así es. Y queríamos comenzar leyendo un texto, ¿ya? En el número 100. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto lo encontramos en Juan 3:3. Y aquí quisimos comenzar porque después Nicodemo le pregunta: ¿cómo es posible nacer de nuevo? Exacto. Y esto es lo que nos convoca hoy día a hablar desde el principio. Vamos a ir obviamente estructurando este capítulo. Pero lo primero que nos convoca es cuando Jesús le responde a Nicodemo y le dice que de cierto te digo que el que no naciere no puede ver el reino de Dios. Exacto. Y estas palabras son súper importantes porque las vamos a ir tratando. Y él le dice: ¿cómo es posible que literalmente un hombre pueda nacer de nuevo siendo viejo y salir de nuevo desde el vientre de su madre? Obviamente tú y yo sabemos que eso físicamente es imposible. Físicamente no va a pasar. Y también lo sabía Nicodemo. Exacto. Por eso su duda, por eso su cuestionamiento. O sea, sorprendido. Claro. Sorprendido. Sí, porque entendemos que el contexto cultural en el cual se encontraba Jesús y Nicodemo, y que Nicodemo era una persona docta en la ley. Era conocedor de la Torá, ¿cierto? De la ley de Moisés. Entonces, él tenía todo el conocimiento teórico, sí, pero no tenía lo que Jesús venía a entregar. Así como nosotros quizás podemos hacer un paralelo en nuestras vidas como jóvenes, como señoritas, que nacemos dentro de un hogar cristiano, en donde estamos como acostumbrados a escuchar acerca del Evangelio. Se nos
predica o se nos enseña desde muy temprana edad en las escuelas dominicales, y muchas veces nosotros tenemos un conocimiento teórico. Quizás nos preguntan quizás cuál fue el rol de Jesús al morir en la cruz, y nosotros lo recitamos, pero no lo entendemos. No lo hemos vivido aún. Exacto. Y eso nosotros lo entendemos. Porque gracias al Señor nosotros podemos entender esta palabra. Que es lo que responde Jesús a Nicodemo. Y nosotros podemos comprender que cuando le dice no puede ver el reino de Dios, cuando le dice eso, si no nace no puede ver el reino de Dios, no está hablando de una vista física, es una vista espiritual. Y ahí es donde está el meollo del asunto. O sea, lo que nace de nuevo es el espíritu. Lo que el Señor hace de nuevo es nuestras vidas espirituales. ¿Por qué? Porque veníamos caídos, pecaminosos. Y sabíamos que íbamos directo a la muerte. De ahí es donde el Señor nos trae, Dios envía a su Hijo, muere por nosotros, se perdona nuestros pecados en la cruz. Nosotros nos arrepentimos, podemos llegar a Él, a Dios, a través de Jesucristo. Él nos justifica y podemos nosotros tener la salvación de nuestras vidas. Amén. Y una vez que eso sucede, el Señor quita este velo y todo lo que nosotros sabíamos teóricamente lo podemos palpar y podemos ver que es real, y que es real de otra manera, espiritualmente. Claro, pasamos a un conocimiento espiritual, ya no teórico. Exacto. Y era lo que Jesús venía a traer también en aquella época, porque si volvemos un poco a la historia de Nicodemo, como entendemos y como conversábamos, era 100% teórico. Él, me imagino que se sabía, me lo imagino de memoria, que él recitaba la ley. Amén, sí. Pero él no entendía lo que Jesús estaba hablando, porque recién Jesús vino a enseñarles la ley. Y cambiarlo todo. Pero a través del Espíritu. Amén. Y es en ese momento, cuando a nosotros nos sucede esto, somos salvos por el Señor. Se nos quita el velo y podemos ver las verdades de Cristo en su palabra. Es en ese momento cuando por el poder del Evangelio, el Señor nos da, como el ejemplo que dábamos en el devocional de apartadas, nos da estos lentes espirituales. Es un ejemplo. Nos ponemos estos lentes espirituales y nos damos cuenta que nuestra cosmovisión, la forma de ver el mundo, la forma en que resolvemos las dudas del mundo son distintas. Y cambian totalmente. El Evangelio trae una nueva vida. Esta nueva vida te contrapone dos visiones y nosotros podemos discernir. Y yo creo que eso es lo más hermoso que nos puede haber pasado en el Evangelio, porque empezamos nuestra transformación. El Señor empieza a cambiar nuestras vidas y podemos ver esta diferencia y discernir entre el bien y el mal, y podemos discernir lo que el mundo nos quiere decir y lo que Jesucristo nos viene a decir. Exacto. Y nos damos cuenta que es totalmente contraproducente. Afuera nos damos cuenta que el éxito lo es todo. Y el Señor, al contrario, nos dice: el humilde es al que yo honro. Entonces es al que yo miro, al que escucho, al que teme mi palabra. Y nos damos cuenta que el mundo ya no teme a Dios, que el mundo ya no le interesa obedecer a su Creador. Exacto. Yo veo el ejemplo que tú nos dabas en el devocional de estos lentes, que es la cosmovisión cristiana. A mí me encanta poder hacer aplicaciones prácticas a nuestras vidas. Y yo lo asocio a este momento cuando entendemos que, por ejemplo, nuestra vista carnal, nuestros ojos ya no están viendo de la misma manera que antes. Exacto. Entonces, parece que tenemos que ir al oftalmólogo. Y vamos pensando que creo que me duele la cabeza un poco cuando leo o cuando estoy en clase. En esta zona, los que nos están viendo por YouTube van a poder ver esta zona. Sí. Te empieza a doler esta zona. Aquí. Pero no es la vista. No, y tomamos horas al médico, al oftalmólogo, y medias escépticas. No, es que me dijeron que probablemente esté mal de la vista, por eso vengo a verlo. Y llegamos como un poco orgullosas. Así fue. No, yo veo bien. Por lo menos eso fue lo que me pasó a mí la primera vez que fui al oftalmólogo. Y yo creo que, me duele un poco la cabeza. Ya, y el oftalmólogo me puso ahí a ver unas letritas y yo no las veía tan claro
como las tendría que ver. Entonces veía una F en vez de una E. Entonces él me comenzó a cambiar el aumento. Te ponen como estos lentes medios extraños. Claro, con varios... Como con varias cosas. Con varios o sea, espejos, te iba a decir. Con varios como vidrios. Lentes, sí. Claro, con varios lentes. Y va cambiando la graduación y el aumento. Uh-huh. Y hasta que llega a este aumento que uno necesita. Y esto es maravilloso porque uno así y uno ve las letras y resulta que ve en Full HD 4K Full HD 1080. Y ahí uno recién se da cuenta lo mal que veía antes. Sí. Y lo necesario que era para nosotros, para nuestros ojos, los lentes. Y bueno, mi hermano estudió algo así con oftalmología y él me decía que nuestros ojos se acostumbran a ver mal. Entonces el ojo hace como un ejercicio que va acomodando siempre para lograr ver de la mejor manera aunque se está viendo mal. Entonces cuando ya se ponen los lentes adecuados, ya el ojo descansa porque no tiene que acomodarse para ver esto. Entonces, de verdad que eso yo lo encuentro como muy práctico a lo que conversábamos, estos lentes que Jesús nos entrega cuando nos entrega nos redime de nuestros pecados y nosotros nos ponemos estos lentes y nos vemos nuestras vidas y nos damos cuenta lo alejados que estamos de Dios, nuestra realidad, lo pecaminoso de nuestras acciones, de las intenciones de nuestro corazón. Amén. Y nos da en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, una intención también de querer mejorarlo, de querer remediarlo. Amén. Y ahí es cuando nosotros entramos como en una convicción de pecado y decimos: Señor, necesito tu perdón. Necesito que tú me ayudes a limpiar esto cochino. Lo veo como una mesa así como esta, que sin los lentes yo la veo blanca, pulcra. Me pongo los lentes y me doy cuenta que tiene rayones, que tiene suciedad. Y ahí es cuando entra Jesús a nuestras vidas. Amén. Y nos ayuda a limpiarlo. Amén. Pero también nos da esta visión, porque de lo contrario nos damos cuenta. Amén. Y también entendemos que esta visión es progresiva. Esta vista que nos da el Señor por el poder del Evangelio nos va transformando poco a poco, porque yo deseo la palabra. Yo me doy cuenta que estoy mal, entonces quiero saber cómo estar bien, entonces busco en la palabra, leo, asisto a la iglesia porque quiero oír de la palabra, quiero saber, quiero conocer, quiero ver cómo obedecer mejor al Señor. Exacto. Nuestras vidas se compungen y decimos: Señor, ¿cómo puedo hacerlo? Porque quiero ser mejor. Quiero, exacto, Señor, glorificar tu nombre en realidad, no claro, ser mejor. Queremos exacto, glorificar su nombre. Entonces, como personas pecaminosas, y me hizo mucho sentido el ejemplo de tu hermano, porque claramente uno normaliza eso, sí, lo normaliza, y hay un minuto en que llega el Señor a tu vida y esa normalidad ya te das cuenta que no era correcto, no hace bien. Uh-huh. Y bueno, cuando eso sucede y deseamos con todas nuestras fuerzas, seguir al Señor, que el Señor sea amo y Señor de nuestras vidas, es donde decidimos que Dios sea el quien defina nuestras vidas. Amén. Decidimos rendir nuestras vidas al Señor y ponemos al Señor como centro de nuestras vidas. Amén. Y eso va a cambiar todo nuestro aspecto alrededor, porque nos damos cuenta que no se trata de nosotros, no es de nosotros, sino que se trata de Cristo. Amén. Se trata de Jesús. Ya no se trata de mí. Uh-huh. No son las cosas que yo creía que era como hasta como chistoso, así como estas cosas me gustan. Uh-huh, y emocionalmente pensamos que eran buenas para nosotros. Uh-huh. Y nos damos cuenta al final que no lo son. Uh-huh. Que no lo son. Amén. Y también nos damos cuenta de que queremos vivir una vida para glorificar al Señor. Y nos damos cuenta, nos vamos a empezar a cuestionar: ¿esto glorifica al Señor? Exacto. ¿Lo que estoy oyendo glorifica al Señor? ¿Esta música qué está diciendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Es un tema fuerte. ¿Qué estoy haciendo yo en la oscuridad de mi pieza en la noche? Exacto. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo escondido? ¿Está glorificando a Dios? Yo creo que es una buena pregunta para poder
para poder entender la magnitud de lo que el Señor nos quiere decir. Exacto. Y que podamos analizar nuestras vidas, porque todos nosotros necesitamos analizar nuestras vidas y todos nosotros necesitamos glorificar al Señor. Y si tú lo ves, estos dos elementos que tú me nombrabas, podríamos definir lo que son como la evidencia que manifiestan en una nueva vida en Cristo. Exacto. Entonces, como recapitulando, esas evidencias sería, en primer lugar, poner a Dios como el centro de Amén. nuestras vidas. Amén. Y que ya nuestra vida ya no se trate de nosotros, que nosotros ya no somos la protagonista de Exacto. nuestras vidas, sino que es Cristo. Amén. Y el segundo, que la Dana lo manifestaba de forma espectacular, es que nuestra vida debe glorificar a Dios. Pero Amén. aquí es como importante ahondar Ujú. en que no es un área de nuestras vidas. Exacto. No es Camila que va a la iglesia. Exacto. No, es Camila por completo. Es Dana por completo. Es Dana en su trabajo, es Camila en sus estudios, es en todas las áreas y en los ámbitos en los que nosotros nos desarrollamos. Amén. Nuestras vidas deben glorificar a Dios. Amén. Y aquí nosotros podemos pensar, bueno, qué áreas, por ejemplo, cuando nosotros queremos estudiar una carrera, esta carrera pone al centro del Señor, o sea, en el centro de mi vida al Señor, o me pone a mí. Nos aleja. Nos aleja de Cristo o nos acerca a Cristo. Y son importantes decisiones que tenemos que tomar a muy temprana edad, 17, 18 Sí. años, tenemos que enfrentarnos a ese tipo de decisiones. Entonces no es una palabra, no es una reflexión que debiéramos decir, por ejemplo, si tengo 15, 16 años, debiéramos decir, no, yo me voy a preocupar cuando sea más adulta. No, Exacto. es algo que Dios nos exige ahora. Amén. Amén. Tiene Ahora. urgencia. Exacto. Tiene urgencia. Y bueno, también en estas vidas que decidan seguir a Cristo, Ujú. también vemos frutos. Amén. Y quería compartir contigo los frutos que salen en Gálatas Amén. 5, 22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Son varios. Y son difíciles. Sí, hay unos que de verdad necesitamos. Necesitamos mucho. Hay uno, por ejemplo, la paciencia. Sí. Sí. Amén. Bueno, pero son hermosos frutos que el Señor nos añade y que podemos ir aprendiendo poco a poco Amén. de Jesús también. Porque Claro. esto lo tenía Jesús y nos muestra en su palabra los frutos en su vida. Es como el verdadero ejemplo de cómo vivir una nueva vida. Exacto. Es conocer la vida de Jesús. De Jesús. Es conocer su palabra, amarla, guardarla. Y un buen consejo de que todo joven lea el Evangelio Exacto. y conozca lo que Jesús hizo cuando vino acá a esta tierra. Sí, y que no nos limitemos a estudiar solamente los evangelios. La verdad es que Amén. la palabra del Señor es hermosa, o sea, Amén. desde principio a fin es una delicia, es un deleite, Amén. y mientras más la estudiamos, más se nos abren los ojos, más se nos limpian estos lentes o más aumenta. La graduación es mejor. Va mejorando. Sí, Y de totalmente. verdad que para mí la palabra del Señor es un espejo. Es un espejo, de verdad, cuando creemos que estamos bien en la vida, vayamos a leer la palabra del Señor. Amén. En Santiago. Ahora que Amén. estamos, en la época en que estamos grabando este podcast. Estamos estudiando en la Escuela Santiago. Santiago, y la verdad es que si siente orgullo en su corazón, lea Santiago. Es un espejo que pero nos va a ayudar, nos ayuda Amén. Nos hace crecer, a edificarnos. crecer, a edificarnos, exacto. Y bueno, entonces como veníamos diciendo, una vida que desea seguir a Cristo busca por muchas partes cómo agradar al Señor. Amén. En otros capítulos también lo vamos a hablar y vamos a hablar de disciplina y otras cosas que también podemos poner notificación. Puedes verlo en nuestros próximos episodios, en donde vamos a hablar de lleno de otras disciplinas y quizás te van a dar otros tips nuestras hermanas y te Amén. van a edificar Edificar. con cosas que el Señor ha dado para otros capítulos, que no lo vamos a tocar ahora. Tienen que estar atentos. Para eso nos tienen que seguir en las redes sociales. Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo es que yo puedo seguir una vida en Es Cristo? una buena pregunta.
Y la respuesta es clara. Es vivir una vida en búsqueda de la santidad y de la pureza de mente y de corazón. Amén. Y para adentrarnos como en esta temática de la pureza que también tratamos en el devocional, haciendo una búsqueda exhaustiva en Google. Nosotros buscamos pureza. Wikipedia. TikTok. Claro. Es el nuevo Wikipedia. No, pero haciendo una búsqueda en el diccionario, se define a la pureza como aquello que conserva su naturaleza original, que es limpio, que es casto, que es inocente, es perfecto, es sagrado y sin culpa. Por lo tanto, si nosotros tenemos que vivir en búsqueda de una vida de pureza, tenemos que estar apartados del pecado. Amén. Tenemos que lograr que esto no sea tan solo una conversación que yo escucho en un podcast, sino que sea una meta en nuestros días. Una realidad. Exacto. Y aquí nace obviamente la pregunta, porque si nosotros leemos esta definición que es súper teórica y lo aplicamos a nuestras vidas y nosotros decimos, bueno, nuestra vida es limpia, es casta, es inocente ante los ojos del Señor, yo creo que es difícil decir que sí. Es difícil decir que sí. Entonces, ¿cómo lo primero que nos podemos preguntar en nuestros hogares, donde estamos escuchando, cómo yo puedo ser puro en mi juventud, en mi vida, en medio de una sociedad tan inmoral? Y aquí me gustaría hacer como una escalada o un análisis de nuestras vidas, Dana, y que tú me pudieras acompañar en esto. Porque el Señor nos hace este llamado, ¿cierto? Al de la pureza. Amén. Al de vivir una vida de pureza, una vida de santidad. Amén. Pero si miramos nuestras vidas, si vemos las imágenes a las cuales nosotros somos bombardeados todos los días. Hagan conmigo este ejercicio. Cuando nosotros nos despertamos en la mañana, ¿qué es lo primero que hacemos? Ya, usted me va a decir orar. Ya verá. Ajá. Ya, pero en la realidad. En la realidad. ¿Qué es lo que tomamos? Incluso es lo primero que suena. Exacto, es la alarma. Entonces, es lo primero que suena. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos este aparato, ¿cierto? Sí. Bueno, para los que no nos están viendo, este aparato es el celular. Por favor, especifiquemos. Pero los que no nos están viendo, vayan a vernos a YouTube. Exacto. Tomamos el celular. Sí. Y no solamente nos quedamos en apagar la alarma, sino que muchas veces nos quedamos viendo el celular. Entonces, lo primero que nuestros ojos ven es distracciones. Redes sociales. Claro, a través de las redes sociales, videos, y que muchas veces son videos que están muy alejados de lo que a Dios le agrada, ¿cierto? Sí. Ya, por ejemplo, nos metemos a redes sociales 5 minutitos ya. Después nos levantamos, tomamos desayuno y ¿qué hacemos? Prendemos la tele o quizás escuchamos algo en el celular. La radio, en el auto. O nos vamos camino a nuestros trabajos, a nuestros estudios, escuchando alguna música. Y son todas esas imágenes que nos bombardea, como decía, el mundo, que no son conforme a la voluntad del Señor, muchos de ellos. Muchas de las voces que nosotros escuchamos no son voces autorizadas, ¿cierto? Que estén autorizadas bajo la palabra de Dios, sino que influencers. Exacto, vamos y no sé, compartimos con nuestros compañeros y lo primero que se habla es sobre la nueva película o la nueva serie. ¿Viste la nueva serie de Netflix? Y vamos a ver la serie y las primeras escenas de la serie son escenas pasadas de tono. Entonces, vemos que el mundo nos bombardea de imágenes, hasta la publicidad. Hasta la publicidad, de verdad, Ana, no sé si te has dado cuenta, la publicidad está llena de ideologías contrarias a la palabra del Señor. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros podemos realmente vivir una vida de pureza en esta sociedad que nos bombardea desde que despertamos hasta que nos acostamos? Y para qué decir, antes de dormir, ¿cuántas horas quizás pasamos en el celular?
Amén. O quizás pasamos viendo una serie de televisión. Entonces, la pregunta ¿es posible? Amén. Y la respuesta es que sí es posible. Amén. Amén. Y no es más que solo una respuesta de sí es posible, sino que es un deber, Amén. porque es un llamado que nos hace el Señor. Amén. Si nos vamos y buscamos en nuestras Biblias, en 1 de Timoteo 4:12, dice el apóstol Pablo así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, Amén. conducta, amor, espíritu, fe y la última palabra dice, pureza. Y a mí me encanta este versículo porque ahí el llamado no es a hacer o a cumplir por cumplir, a cumplir de forma mediocre este llamado, sino que el apóstol Pablo dice, sino sé ejemplo. O sea, cuando nosotros tomamos de ejemplo a alguien, no es porque es una persona mediocre en lo que hace, sino que es una persona que es el mejor en lo que hace. Amén. Y el llamado del apóstol Pablo es que nosotros, jóvenes y señoritas, tenemos que ser los Amén. mejores en palabra, conducta, amor, espíritu, Amén. fe y pureza. Amén. Es alto el llamado, Amén. es alto el desafío. Y la pregunta sigue, ¿pero cómo lo logramos? Como lo logramos prácticamente. Prácticamente. Y eso es lo que conversamos también en los devocionales que tratábamos del encuentro de señoritas, porque hablamos sobre 3 aspectos claves para caminar en pos de la pureza. El primero es huir, el segundo es batallar y el tercero es rendirnos. A mí me gusta explicarlo así en primera instancia porque huir, batallar y rendirnos son como 3 palabras que Contraproducente, no no hay se relación contraponen entre ellas. No hay relación entre ellas. Pero ahora vamos a explicar a qué nos referimos con esto, pero Amén. que nos quedemos con estas 3 palabras: huir, batallar y rendirnos. Mira, la primera yo encuentro que es una palabra que a todos nos sirve. Porque, o sea, las 3 nos sirven a todos. Pero la primera es algo que es vital, creo yo, para el cristiano. Porque huir parece fácil, pero tienes que huir antes de que... Claro. O sea, tú observaste, discerniste que aquello no te va a llevar a glorificar al Señor. Y me voy. Así de simple. No es que yo diga, mira, voy a ir a hacer una miradita. Voy a ver. Claro, 5 minutos. Ya, ahora me voy. No. El huir consta de antes. Exacto. Y ese ejemplo lo podemos ver con José. Y José fue tentado por la esposa de Potifar. Exacto. Y José se dio cuenta de lo que estaba haciendo esta mujer y huye. Huye. O sea, él ni siquiera lo pensó 2 veces. Exacto. Porque obviamente tenía pensado, o sea, entendía su contexto en donde él estaba. Y le invitamos a leerla. Si es que no saben esa historia, lean la historia de José. Génesis 39:12. Ahí está. Y de verdad, o sea, yo creo que tienes que ser muy valiente y pedirle ayuda al Señor. Porque por tus propias fuerzas no lo vas vamos a poder huir. Amén. No vas a poder huir. Porque tu carne va a querer aquello. Tu Exacto. carne no te va a decir, oye, no. La carne te va a decir, oye, se ve súper bien eso. Es como que te pongan un plato apetitoso y te dicen que está envenenado. Está tranqui. Imagínate, te ponen un plato ahí exquisito, que justo es lo que a ti te gusta. Imagínate lo que a ti te gusta, porque yo no voy a saber. Y te dicen que está malo, pero tú lo ves por fuera y está re bueno. Y tiene rico olor. Exacto. Tiene buena apariencia. Es como difícil. aquello. ¿Cómo tú le dices que no a algo y estás muerto de hambre? Exacto. ¿Cómo es que le dices que no, sabiendo que es lo que hay en el fondo? Es exactamente lo mismo. Exacto. José sabía qué es lo que había detrás si es que se quedaba en ese lugar. Exactamente. Si es que se quedaba. Y él huyó. Y asimismo nosotros debemos huir de todo lo que, por ejemplo, nosotros vemos. Como tú decías también, a veces en nuestras casas vemos, no sé, series, vemos cosas. Y muchas veces nosotros vemos hacia dónde va la serie. Nosotros vemos hacia dónde va esa amistad. Hacia dónde te va a llevar esa amistad. O las conversaciones que tenemos con esas amistades. Exacto. Uno conoce hacia dónde se dirige. Sí, uno sabe.
Sí. Y como tú decías, por ejemplo, uno ve las series. Y sabemos a dónde se dirigen. Y algunas series ni siquiera lo sabemos. Porque en las primeras escenas ya Es suficiente. Se nos aclaró el Es panorama suficiente. para saber Viste 2 segundos y es suficiente. que debemos huir de eso. Huir de esas impurezas, huir de esas tentaciones. Entonces, es maravillosa el ejemplo de José, porque José no se quedó para intentar resistir la tentación. Exacto. Y dijo, no, Exacto. yo soy fuerte por mis propias Exacto. fuerzas. No, él huyó. Sabía su debilidad. Exacto. Como todos nosotros. Somos Amén. débiles. Entonces tenemos que entender que siempre es más fácil evitar la tentación que resistirla. Porque Amén. probablemente no vamos a poder resistirla. Amén. La segunda. La segunda es batallar. Pero ¿batallar por qué? Vamos a batallar por nuestra pureza a través de guardar nuestro corazón y renovar nuestro pensamiento. Para basarnos bíblicamente sobre esto, nos vamos a leer en Proverbios 4:23. Vamos a encontrar ahí que se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, Amén. porque de él mana la vida. Amén. Y me encanta este pasaje. Me encantan todos los pasajes de la Biblia, la verdad. Así que siempre voy a decir lo mismo. Y dice, sobre toda cosa. Esto quiere decir que esto de guardar nuestro corazón, de guardar mi corazón, debe estar en el primer lugar Amén. de mi lista diaria de cosas que tengo que hacer. Amén. Tengo que guardar mi corazón. ¿De qué? De celos, de malos sentimientos, de amargura, de contiendas, de emociones dañinas. Amén. Y el segundo es renovar nuestra mente. Y para eso yo hacía en el devocional, me acuerdo que yo hacía un ejemplo que es muy gráfico, porque tenemos que entender que nuestra mente no es un espacio que está vacío, sin pensamiento, sino que nuestra mente siempre está constantemente teniendo pensamientos. Amén. Y me acuerdo que hacía una pregunta para que nosotros pensáramos acerca de algo que no nos gustaba, algo que nos parecía desagradable. Y después hacía otro contraste, disculpen, contraste, y les invitaba a pensar algo que les gustaba, que era agradable. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra mente se enfoca en lo malo y después cuando pensamos en algo bueno, cambia ese pensamiento por algo bueno. Entonces nos damos cuenta que siempre estamos cambiando nuestra forma de pensar, como que los pensamientos vienen y van, y depende de nosotros de qué pensamientos vamos a tomar y vamos a guardar. Amén. Qué pensamientos vamos a volver a rebobinar, vamos a volver a pensar. Amén. Qué patrones de pensamiento son los que se van a quedar con nosotros. Y en Filipenses 4:8 hay una gran verdad que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto tenemos que pensar. Amén. De modo que cuando nosotros vienen estos malos pensamientos que nos quieren quizás hacer inclinar nuestras vidas hacia la impureza, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pensar en la verdad, en lo puro, en lo agradable, todo lo bueno. ¿Y eso Amén. dónde lo encontramos? Eso todo lo encontramos en la palabra del Señor. Amén. Ahí está toda la verdad que nosotros Amén. tenemos que inundar nuestros pensamientos. Amén. Y nos queda la última, rendirnos. Rendirnos a Cristo. Y por último de todo esto, ¿cierto? Tenemos los primeros 2 puntos que requiere harto de nosotros, de nuestra intención de rendir nuestras vidas en santidad y en pureza. Y este tercer punto, el último, pero no menos importante, es el más importante, porque para poder lograr mantenernos, permanecer en esta intención de buscar la santidad y la pureza, nosotros diariamente tenemos que rendirnos a Cristo. Amén. Porque si no nos rendimos a Cristo, no rendimos nuestras intenciones, no rendimos nuestro corazón, que como dice Jeremías, engañoso es el corazón más que Amén. todas las cosas. No rendimos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras acciones a Cristo diariamente, hermanos, probablemente vamos a perder la batalla.
Amén. en la intención de buscar la pureza, porque nosotros sin Cristo no podemos hacer nada. Exacto. Nosotros tenemos que apropiarnos de la naturaleza pura, del ser más puro que conocemos, del ser más santo, del Amén. perfecto en santidad, y ese es solamente Jesucristo. Amén. Si nosotros no tenemos una comunión diaria con Cristo, con su verdad, con su palabra, si no le pedimos la ayuda a través de la guía de su Espíritu Santo, probablemente diariamente vamos a estar perdiendo la batalla, diariamente vamos a estar corriendo el límite de lo que es puro a lo que es impuro. Y si no nos damos cuenta y si no prestamos atención a esto, probablemente va a pasar que todos los días voy a tener acciones impuras, pequeñitas. Quizás me voy a quedar 5 segundos viendo una imagen que no debiera, Amén. o escuchando algo que no debiera, escuchando una música que no debiera. Y estas acciones pequeñitas de impureza parece que en el momento inmediato no tienen ninguna consecuencia. Parece que no tiene ninguna consecuencia. Amén. Pero a la larga me va a llevar a inclinar mis pensamientos, Al mundo. mi corazón, Amén. a la impureza, al pecado. Amén. Y voy a, quizás al final del camino, voy a cometer quizás un pecado mayor, quizás romper una familia, quizás romper completamente la comunión con Dios. ¿Por qué no le puse atención a estas cositas chiquititas diarias que yo iba empujando todos los días? Amén. Amén. Así que Estamos terminando nuestro tema. Sí. Nuestros temas de devocionales que tuvimos en exacto. apartadas. Y bueno, para terminar, nosotros llevamos, o sea, en todos los capítulos, damos como un trocito de lo que aprendimos nosotras. Y qué Amén. fue lo que más pudimos aprovechar de esa enseñanza. Porque obviamente nosotros podemos enseñar, pero nosotros somos los primeros que aprendemos. Y el Señor también pone y dispone algunas situaciones de nuestra vida en donde aplicamos esta enseñanza. Y bueno, voy a partir yo. Una de las más potentes para mí fue entender que son en todas las áreas, Amén. que esta cosmovisión es en todas las áreas y que yo puedo estar en mi casa haciendo un quehacer Amén. y si mi pensamiento no glorifica al Señor, no estoy haciendo mi quehacer Exacto. para la gloria del Señor, estoy pecando. Estoy Amén. pecando y me di cuenta que hay muchos actos que a veces lo tomamos como cotidianos, que también afectan a esta comunión con el Señor. Amén. Y nos damos cuenta que al poner nuestros lentes, nos damos cuenta que incluso en estas cosas tan cotidianas, podemos equivocarnos. Amén. Necesitamos del Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Cada minuto El Evangelio de del nuestra Señor vida. en cada aspecto. Amén, amén. Bueno, yo personalmente me vi muy confrontada por este llamado a la pureza que nos hace el Señor, porque, como les comentaba recientemente, yo creo que todos no somos diligentes a este llamado en estas acciones pequeñas que pensamos que no tienen consecuencias. Ujú. Pensamos que nos afectan nuestra comunión con el Señor, que nos Amén. afectan nuestra vida de santidad o de búsqueda o de comunión con Dios, y el entender que todos los días, si yo no le pongo atención a estos actos, voy a ir alejándome de esta comunión con Dios, alejándome de esta vida de pureza, Amén. esta vida de piedad al cual el Señor nos llama. ¿Qué es lo que va pasando? Que mi corazón se va mezclando con las impurezas del mundo, mis ojos mis lentes se van empañando y ya no logro ver aquello que antes veía, la suciedad, por ejemplo, de la mesa que hablábamos. Y eso depende, obviamente, de ser disciplinados en buscar una vida de pureza. Depende de mí, pero también depende de mi relación con Cristo, del cuánto yo me rindo, porque muchas veces, a mí también me pasaba que muchas veces pensaba que todo dependía de mí, que si yo no me esforzaba lo suficiente y al final del día, por ejemplo, me sentía culpable porque no me esforcé lo suficiente, porque no rendía esto a Cristo.
Entonces, cuando comprendí eso, cuando comprendí que mis acciones diarias pequeñas sí afectan, sí tienen un resultado inmediato, que es dejar de estar en comunión con Cristo, dejar de ser guiados por su Espíritu Santo, la verdad es que eso para mí fue tremendo. O sea, de verdad que en mí hubo un quebrantamiento profundo, porque vi que muchas cosas de las que, por ejemplo, veía en redes sociales, unas cosas muy prácticas, veía en redes sociales, no iban conforme a la palabra del Señor, y al Señor no le agradaban que yo los viera. Amén. Entonces eso impactó profundamente mi vida. Amén. Gracias por este podcast, gracias porque podemos realizarlo. Amén. Gracias al Señor porque Él es el que dispone todas las cosas, y aunque el mundo no quiera que nosotros seamos transformadas, que Amén. tengamos esta nueva vida y se opone a eso, el Señor está con los brazos abiertos esperándonos a esta nueva vida. Amén. Así que si alguien estaba en la duda y ahora se dio cuenta que sí es transformada y que está pasando paulatinamente, con todas sus fuerzas, confía en el Señor. El Señor es el que provee de todo lo que tú necesitas para que eso se lleve a cabo completamente, Amén. hasta el fin. Amén. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Amén. En Instagram, en YouTube, en Facebook, TikTok, Twitter. Y las plataformas de podcast. Exacto. Spotify y Apple Podcast. Exacto. Y que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que puedan seguir nuestros capítulos. Amén. Te invitamos a que sigas viéndolos. Los próximos capítulos que vienen después de este, Exacto. Son 6, así que espéralos. esperamos que haya sido de bendición. Amén. Este capítulo. Amén. Que estés bien. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.